Sean muy bienvenidos, buscadores de miedo. ¿Te arriesgarías a escuchar con las luces apagadas? Es un placer tenerlos aquí. Dejen en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están hablando? Espero su respuesta. Prepárense para comenzar a escuchar 6 historias que ocurrieron en Santiago de Querétaro. Ya. Me llamo Vinicius. Cuando llegué a vivir a esa casa en Santiago de Querétaro, jamás pensé que algo tan sencillo como un techo pudiera quitarme el sueño. Era una vivienda vieja, de muros gruesos y pisos fríos, en una calle tranquila cerca de la Universidad Autónoma. La rentábamos entre 3, Mariano, Elvis y yo. Cada quien tenía su habitación y compartíamos la cocina, la sala y la azotea, a la que se subía por una escalera de metal en el patio. No era la casa más bonita del barrio, pero tenía buena luz y estaba a unos minutos caminando de la facultad. Las primeras semanas fueron normales. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo planos, tomando café hasta la madrugada, escuchando el ruido lejano de los camiones que pasaban por Bernardo Quintana. Me gustaba esa calma nocturna. Era lo más parecido a la paz que uno podía tener siendo estudiante. Pero una noche, mientras trabajaba en un proyecto, escuché algo distinto. Pasos sobre el techo. No eran ruidos de gato ni del viento moviendo las ramas. Eran pasos lentos, pesados, como de alguien que caminaba sin prisa, arrastrando los pies. Al principio pensé que sería algún vecino revisando su azotea, aunque me pareció raro, porque ya pasaban de las 2 de la mañana. Cerré la laptop, apagué la luz y esperé unos minutos. Los pasos siguieron un poco más, hasta que todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, Elvis me comentó que también los había escuchado. Dijo que sonaban justo encima de su cuarto y que por poco no pudo dormir. Mariano, que apenas salía de su habitación, se burló del tema. Dijo que probablemente el techo se movía por los cambios de temperatura, que era normal en casas viejas. Pero lo dijo sin interés, con esa forma distraída que había adoptado últimamente. Desde hacía unas semanas, Mariano se comportaba distinto. Ya no estudiaba como antes, y cada vez llegaba más tarde. Traía amigos que no conocíamos, gente vestida de negro, algunos con collares raros o brazaletes con símbolos que no había visto en mi vida. Decía que eran compañeros de un taller de espiritualidad en el centro, pero nunca quiso contar mucho más. Esa misma semana, los pasos regresaron. A veces a la 1, otras a las 3. Siempre el mismo ritmo, el mismo peso. Empecé a notar algo curioso. Cada vez que sonaban, quedaba en el aire un olor a tierra mojada, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el barro. Una madrugada incluso me animé a salir al patio con una linterna. La azotea estaba vacía, pero había pequeñas manchas oscuras en el borde del muro, como huellas que el viento no había terminado de secar. Desde entonces me costaba concentrarme. Sentía que la casa tenía otra atmósfera, como si guardara una tensión invisible. Mariano, por su parte, pasaba horas encerrado. A veces se veía una luz rojiza bajo la puerta y un olor a incienso mezclado con algo metálico, desagradable. Elvis y yo tratábamos de no meternos, aunque hablábamos de eso en voz baja, casi con vergüenza, como si mencionarlo diera fuerza a lo que fuera que estaba pasando. Una noche, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, volví a escuchar los pasos. Esta vez más cerca, justo encima de mí. El sonido era tan claro que pude seguirlo con la mirada, imaginando el recorrido sobre el techo. El corazón me latía tan fuerte que apenas respiraba. Pensé en subir, pero algo dentro me detuvo. Era un miedo sin forma. Una certeza de que, si abría la puerta y subía esa escalera, no iba a encontrar algo que pudiera explicar con lógica. Me quedé despierto hasta que amaneció, mirando la luz del refrigerador reflejada en el piso, esperando volver a escuchar algo. No pasó nada más esa noche.
Pero desde entonces, supe que algo en esa casa había cambiado y que, de alguna manera, el sonido de esos pasos no iba a irse tan fácilmente. Con el paso de los días, los ruidos sobre el techo se volvieron parte de mi rutina, como si fueran otro sonido de la casa. Al principio trataba de no pensar demasiado, pero el cuerpo lo sentía aunque la mente lo negara. A veces los pasos eran tan lentos que parecía que quien estuviera ahí arriba se detuviera a escuchar lo que pasaba adentro. Era como si midiera el tiempo entre cada movimiento, esperando una reacción. Una tarde, mientras Elvis y yo comíamos en la cocina, un portarretratos cayó solo de la repisa. No hubo temblor ni corriente de aire, pero el vidrio se hizo pedazos en el suelo. Nos miramos sin decir nada. Los dos sabíamos que algo no estaba bien. Desde entonces, cada pequeño ruido nos hacía levantar la cabeza. La casa, que antes se sentía como un refugio de estudiantes, comenzó a tener un peso invisible, una especie de energía cargada que se notaba apenas cruzábamos la puerta. Fue Elvis quien nos contó lo que los vecinos decían. Don Ignacio, el señor de la casa de enfrente, juraba haber visto a un hombre de pie en nuestra azotea alrededor de las 3 de la madrugada. Según él, la figura no se movía, solo miraba hacia la calle, completamente inmóvil, como una sombra recortada contra el cielo. Dijo que pensó que alguno de nosotros había subido, hasta que la figura desapareció frente a sus ojos. Lo contó con un tono entre susto y vergüenza, como si dudara de lo que había visto. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba ese cuerpo parado sobre el borde, quieto, mirando hacia abajo. Me levanté varias veces a revisar que las puertas estuvieran bien cerradas, pero no tuve valor para subir la escalera. Lo que me detenía no era la lógica, sino una intuición profunda, la sensación de que subir significaba cruzar una línea que no debía cruzar. Mientras tanto, Mariano se hundía en su propio mundo. Apenas nos hablaba. Su habitación olía cada vez peor, a cera derretida y algo parecido a carne descompuesta. Una tarde, al pasar por su puerta, noté marcas de tizas negras en el suelo, como símbolos que rodeaban una vela apagada. Quise tocar la manija, pero una corriente de aire frío me recorrió la espalda y preferí alejarme. Esa misma noche, los pasos regresaron, más fuertes que nunca. Era como si varias personas caminaran al mismo tiempo. El sonido se extendía de una esquina a otra, luego silencio y otra vez los pasos. Elvis me dijo que sintió vibrar la lámpara sobre su cama. Por un instante creímos que el techo iba a venirse abajo. Cuando todo se detuvo, el aire quedó tan pesado que costaba respirar. Al día siguiente, subí a la azotea por primera vez desde que todo había empezado. El cielo estaba nublado y el viento traía olor a tierra húmeda. Encontré huellas, claras, profundas, como de pies descalzos llenos de barro. Seguían una línea irregular hasta llegar al borde, y ahí se detenían. No había marcas de regreso, ni de salto, ni rastro alguno de que alguien hubiera bajado. Solo el vacío. Intenté pensar en una explicación lógica, pero mi cabeza no respondía. Sentí que el estómago se me cerraba, como si algo adentro supiera que esas huellas no eran humanas. Bajé sin mirar atrás, con la sensación de que algo me observaba desde arriba. Esa noche, cuando el silencio volvió a instalarse, escuché un golpe seco en el cuarto de Mariano. Después, nada. Al día siguiente, él apenas salió. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y no quiso mirarnos a ninguno de los dos. Elvis intentó hablarle, pero él lo ignoró. Pasó el día encerrado, murmurando algo que no alcancé a entender. Desde entonces, la casa se sintió distinta. Ya no era solo miedo, era una presencia, algo que parecía haberse instalado entre nosotros, invisible pero constante.
Yo ya no podía estudiar. Pasaba las noches despierto, esperando el siguiente ruido, temiendo que lo que estuviera sobre el techo decidiera, finalmente, bajar. Durante las semanas siguientes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Mariano apenas salía de su habitación, ya no iba a clases, ni comía con nosotros. Elvis y yo tratábamos de seguir con la rutina, pero todo parecía una farsa. Las risas eran forzadas, el silencio pesaba, y hasta el sonido del agua en la regadera nos ponía nerviosos. En las noches, los pasos sobre el techo regresaban, aunque ahora eran más erráticos, como si alguien corriera de un extremo a otro y luego se detuviera justo encima de mi cuarto. Una madrugada, después de varios días sin dormir bien, escuché un golpe fuerte, seguido de un ruido que parecía un arrastre. Me quedé quieto, esperando. Luego, un silencio absoluto. Sentí como la piel se me erizaba, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Me levanté y tomé una linterna. El corazón me latía tan rápido que apenas podía sostenerla. Subí la escalera de metal hacia la azotea. Cada peldaño sonaba como un eco dentro de mi pecho. Al abrir la puerta, un viento frío me golpeó el rostro. La luna estaba parcialmente cubierta por nubes, pero la suficiente luz se filtraba para ver el suelo. Y ahí estaban otra vez, las huellas, más frescas, más marcadas, como si alguien acabara de caminar descalzo sobre barro. Avancé con cuidado, iluminando una a una. Parecían dirigirse hacia el borde del techo, igual que antes. Pero esta vez noté algo distinto. Había marcas en el muro, como si unas manos embarradas hubieran intentado sostenerse o trepar. Al acercarme al final, me di cuenta de que las huellas se detenían justo al borde, donde el muro se interrumpe. Después de eso, nada, ni marcas de regreso, ni señal de que alguien hubiera bajado. Era como si quien las dejó hubiera caminado hasta el vacío y desaparecido. Una corriente helada recorrió mi espalda. Tuve la certeza de que no estaba solo, aunque no veía a nadie. Sentí que algo me observaba desde un punto donde la linterna no alcanzaba. Bajé casi corriendo, y cuando cerré la puerta metálica, juraría haber escuchado un suspiro detrás de mí. A la mañana siguiente, Elvis y yo decidimos hablar con Mariano. Queríamos que explicara qué estaba haciendo, quiénes eran esas personas que venían a visitarlo, qué significaban los símbolos que pintaba en el piso. Pero apenas tocamos su puerta, la abrió con una violencia que no le conocíamos. Estaba demacrado, con los ojos enrojecidos, y nos dijo que no nos metiéramos, que no entendíamos nada. Lo dijo con una voz extraña, ronca, casi como si hablara otro a través de él. Luego cerró la puerta de golpe. Esa noche discutimos los tres. No recuerdo las palabras exactas, solo el tono, el cansancio, la rabia, el miedo. Mariano dijo que las cosas que estábamos viendo no eran casualidad, que había abierto algo que no sabía cómo cerrar. Elvis lo llamó loco, y él se rió, una risa corta, vacía. Después de eso, no lo vimos en varios días. Cuando por fin salió, solo dijo que se iba, que necesitaba alejarse. Empacó en silencio y se marchó al amanecer, sin mirar atrás. Con su partida, los ruidos cesaron. Por primera vez en meses, pude dormir una noche completa. La casa volvió a sentirse ligera, aunque nunca igual. A veces en la madrugada me despertaba por costumbre, esperando escuchar los pasos, pero solo había silencio. Pensé que todo había terminado. Pasaron varios meses antes de volver a saber de Mariano. Una tarde de julio, mientras trabajaba en un proyecto en la laptop, recibí un mensaje suyo. Solo decía una frase: «Todavía aparece el hombre que se quedaba en la esquina de mi cuarto». Sentí que el estómago se me encogía. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. Desde entonces, cada vez que paso frente a esa casa, levanto la vista hacia la azotea.
Nunca he visto a nadie ahí arriba. Pero, a veces, juro que el aire se mueve de una forma distinta, como si alguien siguiera caminando, invisible, justo sobre el techo. Y en esas noches, cuando el viento sopla desde los cerros y la ciudad parece dormida, me parece escuchar de nuevo esos pasos, lentos, pesados, recorriendo la casa que alguna vez llamé hogar. Mi rutina era sencilla y silenciosa. Levantarme temprano, preparar un café de olla, abrir las ventanas para que entrara un poco de luz y olor a tierra húmeda, y bajar al taller. Soy Hilario, aunque en el barrio me conocen como Don Hilario, el zapatero de San Pablo, en Santiago de Querétaro. Llevo décadas trabajando el cuero, reparando suelas y cosiendo zapatos que otros desechan. Vivo solo en la misma casa donde nací, una construcción antigua con paredes gruesas y techo de tejas que crujen con el viento. El taller, heredado de mi padre, siempre huele a cuero, grasa y polvo viejo, un olor que para mí es casi un consuelo. Un sábado de octubre decidí recorrer el mercado del centro. Cada fin de semana, entre puestos de antigüedades, ropa usada y herramientas viejas, encuentro cosas que me pueden servir en el taller. Ese día, entre cajas polvorientas, llamó mi atención una colección de zapatos viejos que un hombre vendía como solo trastos. Me dijo que provenían de una casa antigua que acababan de limpiar y que los dueños ya habían muerto hacía tiempo. La mayoría estaban gastados, con costuras sueltas, suelas gastadas y cuero agrietado. Pero algunos conservaban detalles que los hacían especiales: bordados delicados, tacones hechos a mano, botas con un cuero tan grueso que parecía indestructible. Pensé que podría restaurarlos y venderlos a turistas o coleccionistas. Era una oportunidad para ganar un poco más de dinero con mi oficio, así que los compré, los cubrí con un trapo y regresé pedaleando a casa, sintiendo el viento frío en la cara y el aroma de tierra mojada mezclándose con el sudor del esfuerzo. Al llegar al taller, el silencio me abrazó. Coloqué cada par sobre la mesa y comencé a limpiarlos, frotando el cuero con trapo húmedo y un poco de grasa. Observé las marcas de uso. Algunas suelas estaban desgastadas solo de un lado. Otras tenían manchas oscuras que no podía identificar, huellas del tiempo y de quienes los habían usado antes. Había algo en ellos que me hizo estremecerme sin razón aparente. Por la tarde, mientras organizaba los zapatos en la repisa, encendí el radio AM para acompañar el trabajo con música ranchera. Afuera, el viento movía las tejas y hacía crujir la madera del techo. Apagué las luces del taller para tomar un breve descanso, y por un instante juraría haber escuchado un roce leve, como si algo pequeño se desplazara por el piso. Pensé en un ratón o una cucaracha, y lo ignoré. Esa noche me costó dormir. Desde mi cuarto podía escuchar el viento azotar las ventanas y, en algún momento, un golpe suave, repetido, como si algo rodara lentamente por el taller. Me levanté, encendí la lámpara y revisé el lugar, pero no había nada fuera de lugar. Solo el silencio, pesado y expectante, que parecía quedarse flotando sobre los zapatos. Al amanecer, el primer rayo de sol entró por la ventana y me devolvió algo de calma. Preparé café, me puse el delantal y bajé al taller. El olor a humedad estaba más intenso, mezclado con un toque metálico que me hizo fruncir el ceño. Los zapatos seguían en la repisa, pero sentí que algo se había movido apenas un poco, como si alguien los hubiera acomodado de nuevo mientras yo dormía. No sabía entonces que aquella caja de zapatos antiguos traía consigo algo más que cuero gastado. Algo que empezaría a caminar entre ellos y que esperaría pacientemente a que apagara la luz. Después de unos días trabajando con los zapatos antiguos, algo empezó a perturbarme de manera silenciosa pero constante.
Cada par que restauraba parecía tener su propia historia, como si todavía llevara la impronta de quien los había usado. Al limpiar un par de botas negras de hombre, noté que el cuero estaba sorprendentemente suave bajo mis dedos, pero había arrugas profundas en la suela que indicaban pasos pesados y prolongados. Era imposible no imaginar a la persona que las había usado, caminando por calles que ahora quizá ni existían. Comencé a sentir una especie de vigilancia. No era miedo al principio, solo una sensación incómoda, como cuando uno percibe que alguien nos observa desde lejos y no puede ver quién. Durante las noches, cuando el taller estaba en silencio y solo quedaba la luz tenue de la farola de la calle entrando por la ventana, escuchaba golpecitos y pasos que parecían recorrer el piso de madera. Primero pensé que era el viento o los viejos tablones que crujen con los cambios de temperatura, pero los sonidos eran distintos, pasos firmes, con un ritmo irregular, que a veces se detenían y luego continuaban en otra dirección. Recuerdo una noche en particular. Había dejado un par de zapatos femeninos restaurados sobre la mesa. Mientras revisaba otro par, percibí un susurro en mi mente, un estremecimiento que no podía identificar. El sonido de pasos comenzó lentamente desde la parte trasera del taller y avanzaba hacia mí, como si alguien caminara entre los zapatos alineados en la repisa. Me detuve, con el corazón latiendo más rápido, y encendí la lámpara. Nada. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, el silencio que siguió no trajo alivio. Era más pesado, más expectante. Con cada día que pasaba, la sensación se intensificaba. Los zapatos que había restaurado parecían cobrar vida de noche. Al volver del mercado, después de comprar algunos materiales, sentía que el taller estaba diferente. Los pares ya no se veían tan inertes. Las botas y zapatos antiguos emitían un olor extraño, mezcla de humedad, cuero y algo metálico que no lograba identificar. Era un aroma que me crispaba la piel y aceleraba mi respiración. Empecé a notar que los ruidos se intensificaban cuando yo apagaba las luces. Una noche, mientras repasaba la costura de unos mocasines, escuché claramente pasos detrás de mí, suaves pero persistentes, moviéndose de un lado a otro del taller. Mi primer instinto fue girar la cabeza, pero no había nada ni nadie. Me quedé inmóvil, esperando que el sonido se desvaneciera. Cuando finalmente respiré aliviado, los pasos se detuvieron, dejando un silencio que parecía apretar el aire, como si el taller contuviera la respiración. Sentía que algo estaba probando mis límites, midiendo mi miedo. Al dormir, soñaba con los zapatos que se movían solos, que caminaban en la oscuridad del taller, acercándose lentamente a mí. Cada mañana los encontraba en su lugar, pero percibía un cambio sutil. El cuero más brillante, las suelas más limpias, como si hubieran sido usados en la noche, aunque yo no había salido del taller. Al principio traté de racionalizarlo. Cansancio, imaginación, viejos ruidos de la casa. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Me daba cuenta de que algo no estaba bien, algo que no podía explicar, pero que exigía mi atención. Cada par de zapatos restaurado me recordaba que no estaba solo en el taller, que alguien o algo caminaba entre ellos, siempre en la penumbra, esperando a que yo apagara la luz y me retirara. A partir de ese momento, cada paso dentro del taller se volvió un misterio. Cada sombra parecía más profunda y cada sonido se multiplicaba. Sabía que algo había llegado conmigo desde aquel mercado, algo que no se conformaría con mi silencio ni con mi rutina tranquila. Y yo empezaba a sentir el miedo que no se puede ignorar, ese que se aloja en el estómago y se aferra al pecho. Porque incluso en la claridad del día, sabía que la noche traería otra vez los pasos en la oscuridad. Desde que los pasos comenzaron, mi vida cambió. Cada tarde, al cerrar el taller, sentía una especie de tensión en los hombros,
como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Intentaba mantener la rutina, limpiar los zapatos, reparar suelas, coser cordones, pero la inquietud me acompañaba y el sueño se volvió escaso y superficial. Una noche, después de organizar los pares en la repisa, noté algo que me dejó sin aliento. Un par de zapatos había desaparecido. Eran unas botas negras que había restaurado con esmero, puestas sobre la mesa y revisadas minutos antes. Las busqué por todo el taller, levantando cajas, revisando estantes y mirando debajo de los bancos de trabajo. Nada. Me invadió un frío desconocido, una sensación de vacío que me calaba hasta los huesos. Decidí acostarme temprano, tratando de no pensar en lo sucedido, pero al apagar la luz y tumbarme en la cama, escuché el sonido del agua sobre el piso. Me incorporé lentamente y observé, incrédulo. Pegadas en el suelo, unas huellas húmedas comenzaban desde la puerta del taller y avanzaban directamente hacia mi cuarto. No eran marcas pequeñas ni torpes, eran perfectamente definidas, como si alguien hubiera caminado despacio, con cuidado, pero sin apresurarse. El miedo me paralizó. Podía sentir el aire frío rozando mi piel y el corazón me latía con fuerza, golpeando mi pecho como si quisiera salir. Cada paso parecía más cercano, más seguro, hasta detenerse exactamente junto a mi cama. No había nadie visible, pero la sensación de presencia era abrumadora. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas, observando las huellas desaparecer lentamente, como si se evaporaran con la noche. Al amanecer, me levanté temblando. Me dirigí al taller y encontré algo aún más desconcertante. El par de botas que había desaparecido estaba de nuevo sobre la repisa, impecable, brillante, como si alguien las hubiera pulido durante la noche. Cada costura, cada hebilla, estaba perfecta. Sentí un nudo en la garganta. Algo me estaba observando, jugando conmigo, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de temor y fascinación. No podía dejar de revisar el taller cada noche. Cada par de zapatos parecía moverse apenas un poco, cambiar de posición, o reflejar la luz de una manera extraña. Me sentía atrapado en una rutina que no podía romper, vigilando sombras y escuchando pasos que no existían durante el día. Por primera vez, sentí que no podía confiar en mi propia mente. Cada sonido, cada aroma de cuero húmedo, cada crujido de la madera me recordaba que algo caminaba entre los zapatos, algo que no se conformaba con permanecer oculto. Esa noche, mientras preparaba el taller para cerrar, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y escuché nuevamente los pasos, acercándose lentamente a la repisa donde descansaban los pares restaurados. Sabía que aquello ya no era imaginario. Los zapatos tenían presencia y las huellas mojadas eran la prueba tangible de que alguien o algo caminaba conmigo, esperando, observando. Sentí que mi vida había cambiado para siempre, que la rutina tranquila del taller había sido reemplazada por un juego que yo no entendía y que no podía controlar. La noche que encontré la puerta del taller abierta fue la primera vez que sentí un miedo verdadero, puro, que me dejó sin aliento. Estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. Las llaves todavía colgaban de mi bolsillo, y al entrar, el taller me recibió con un silencio distinto, pesado, expectante. Algo había cambiado. El lugar estaba completamente revolvido. Herramientas caídas, cajones abiertos, zapatos esparcidos por el suelo. Mi respiración era rápida. Cada paso hacia la mesa resonaba como un golpe en mis oídos. El olor a humedad mezclado con cuero viejo era más intenso, y algo metálico flotaba en el aire, penetrando hasta mis pulmones. No había señales de robo, nada faltaba, excepto el orden que yo había dejado.
En el centro de la bancada encontré un par de zapatos nuevos, perfectamente alineados, relucientes, hechos de cuero marrón suave, con costuras finas y un brillo que parecía imposible en medio del caos del taller. Me acerqué lentamente, notando que eran de mi tamaño exacto, adaptados a mis pies como si alguien me conociera desde siempre. Dentro, una etiqueta escrita a mano decía Hilario Ramírez. Sentí un nudo en la garganta. Mi corazón golpeaba el pecho con fuerza mientras mis manos temblaban al sostenerlos. Al girar los zapatos para mirar la suela, el terror se apoderó de mí. Grabadas en letras pequeñas, precisas, estaban las palabras «Tu turno». El taller pareció cerrarse sobre mí. El aire se volvió más denso y una sensación de vigilancia me recorrió la piel desde la cabeza hasta los pies. Escuché nuevamente pasos, firmes, cercanos, desplazándose con seguridad a mi alrededor. Me giré, buscando alguna figura, algún indicio de presencia, pero no había nada más que sombras danzando con la luz temblorosa de la lámpara. El radio, que había dejado apagado, se encendió solo. Una canción antigua comenzó a sonar, la misma que mi difunta esposa escuchaba mientras yo cosía zapatos a su lado. El sonido me atravesó como un puñal, mezclando nostalgia y miedo. Intenté retroceder, pero los zapatos nuevos bloqueaban la puerta, alineados frente a mí, como si marcaran el camino que debía seguir. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna alcanzaba. Sabía que lo que había comenzado como simples zapatos viejos, ahora se había convertido en un juego macabro. Un juego que no entendía y del que no podía escapar. Cada sombra, cada sonido, cada perfume de cuero y humedad me recordaba que el taller ya no era mío, que alguien o algo había tomado posesión. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, escuchando los pasos acercarse cada vez más. No había manera de discernir si venían de un intruso, de mi imaginación o de algo más antiguo, más profundo, que siempre había estado esperando en esos zapatos. Y mientras los pasos se acercaban detrás de mí, sentí en el pecho un terror puro, paralizante, acompañado de la certeza de que había llegado mi turno. La historia termina ahí, en el taller de San Pablo, con los pasos acercándose, con los zapatos nuevos a mis pies y con la incertidumbre de lo que vendría después. La sensación de presencia persistía, palpable, real, y la frase grabada en la suela seguía resonando en mi mente. Tu turno. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del taller parecía susurrar mi nombre. Y yo comprendí que había cruzado un umbral del que quizá nunca regresaría. Siempre creí que conocía cada rincón de nuestra casa en el centro histórico de Querétaro. Habíamos vivido allí durante años, y cada crujido de la madera, cada olor del jardín parecía familiar y seguro. Pero una noche, cerca de la medianoche, todo cambió. Comencé a escuchar voces, rezos firmes y monótonos que parecían surgir desde nuestro propio techo. Al principio pensé que el sonido provenía de alguna iglesia cercana o de un vecino devoto, pero su intensidad y el ritmo constante me hicieron dudar. Mientras caminaba por la sala, tratando de no dejarme invadir por el miedo, noté que Lupita, la vecina de la casa contigua, me observaba desde su ventana. La mujer, encorvada por los años y envuelta en su suéter oscuro, permanecía inmóvil, sus ojos fijos en nuestra casa. Cuando intenté mirarla directamente, desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de curiosidad y alarma. Algo en esa vigilancia silenciosa me hacía sentir que no estaba sola, que la noche misma había cambiado,
Caminando por el piso de madera, percibí los detalles cotidianos que antes me resultaban normales. El aroma a café frío en la cocina, la textura áspera de la madera bajo mis pies descalzos, las telarañas que se movían ligeramente con el viento que entraba por la ventana abierta. Todo parecía igual y al mismo tiempo extraño, como si la casa estuviera respirando un secreto que yo no podía comprender. Recordé los rumores sobre Lupita. Se decía que practicaba rituales y que siempre miraba más de lo que debería. Yo nunca le había dado importancia, pero ahora, con las voces provenientes del techo y la sensación constante de ser observada, cada pequeño detalle de su conducta pasada me parecía amenazante. La noche, que antes me resultaba tranquila, estaba cargada de algo inexplicable, y un presentimiento oscuro me decía que aquello apenas comenzaba. No pasó mucho tiempo antes de que mi mundo comenzara a desmoronarse de manera tangible. Mi madre, Aurelia, comenzó a sentirse débil, primero con mareos y fatiga, y luego con fiebre que parecía no ceder a nada. La veía encorvada sobre la silla de la cocina, intentando preparar el desayuno como siempre, y me invadía una mezcla de culpa y miedo. Sentía que no podía protegerla, y que algo más allá de lo visible estaba afectando nuestra casa y nuestra vida. Al mismo tiempo, la casa comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces se encendían y apagaban solas, a veces en medio de la noche, y los sonidos de puertas que crujían o se cerraban sin viento me hacían saltar cada vez que pasaba por el pasillo. La sensación de que no estábamos solos se intensificaba. Me encontraba observando el jardín desde la ventana, esperando que algo apareciera, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Fue entonces que lo encontré. Un vidrio parcialmente enterrado en uno de los canteros del jardín, cubierto de tierra húmeda y hojas secas. El líquido dentro era amarillento y tenía un olor extraño, que me recordó inmediatamente a un frasco antiguo que había visto en la casa de Lupita en una de las pocas visitas que le hice años atrás. Mi corazón se aceleró y una mezcla de asombro y miedo me recorrió el cuerpo. ¿Sería el mismo frasco que había visto antes o simplemente uno igual perteneciente a otra persona? La duda me consumía. Al sostener el vidrio en mis manos, sentí un peso, no solo físico sino también emocional. Cada fibra de mi ser me decía que aquello no era un hallazgo casual, que alguien estaba dejando señales, quizá para advertirnos o para ejercer algún tipo de influencia sobre mi madre. Me senté en el borde del jardín, con las manos temblorosas, tratando de encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía suficiente. Esa noche, mientras cuidaba a Aurelia, no pude evitar recordar los rezos en el techo y la mirada de Lupita desde su ventana. La sensación de vigilancia se había vuelto tangible. Cada crujido, cada sombra parecía confirmar que algo antiguo y hostil estaba operando en silencio. La mezcla de impotencia, miedo y la urgencia de proteger a mi madre me mantuvo despierta hasta que el amanecer rompió la oscuridad. Pero no disipó la sensación de que estábamos atrapadas en algo que escapaba a nuestra comprensión. No podía seguir ignorando lo que sucedía. Cada noche, los rezos en el techo se volvían más claros, más cercanos, y la sensación de que algo me observaba crecía con cada hora. Una tarde, después de cuidar a mi madre y asegurarme de que descansara, decidí subir a la azotea. No podía explicarlo, pero sentía que debía enfrentar lo que sucedía, aunque una parte de mí gritara que me detuviera. Al salir al techo, la brisa fresca me golpeó el rostro, y la vista de la ciudad iluminada por la luna me pareció extrañamente tranquila, como si nada hubiera cambiado. Pero entonces los vi, figuras arrodilladas, envueltas en mantos negros, con los rostros ocultos por la sombra de sus capuchas. Estaban alineadas en silencio, realizando un rezo que parecía interminable. Mi pecho se tensó
y un miedo primitivo me obligó a retroceder varios pasos. Cada fibra de mi ser me pedía huir, pero los pies parecían pegados al piso. Regresé corriendo a la sala, temblando, y sentí, con horror, que los bultos parecían seguirme, como sombras que se deslizaban por el jardín y el patio. Cada vez que miraba por la ventana, creía ver sus movimientos, aunque no lograba distinguir detalles claros. La sensación de que alguien o algo estaba controlando cada espacio de mi casa era abrumadora. Fue entonces que mi madre, con la voz apenas un susurro entre los momentos en que la fiebre y el cansancio le permitían cierta claridad, comenzó a hablarme de un pasado que hasta ese momento había permanecido escondido, como una sombra que se arrastraba silenciosa detrás de nuestra familia. Me contó que existía una deuda antigua con Lupita, una historia de amores y celos que había quedado sin resolver durante décadas. Según me explicó, en su juventud, durante los años en que había vivido en otros barrios y aún era joven y decidida, había tomado al hombre que Lupita consideraba el amor de su vida. Lo que parecía un simple romance perdido se convirtió con los años en un resentimiento silencioso y profundo. Y aquel hombre que mi madre había elegido para casarse había sido, en realidad, el objeto de un afecto que Lupita nunca pudo superar. El peso de esa revelación me aplastó. Comprendí que los rezos, el vidrio, los movimientos extraños de la casa, todo podía estar conectado con aquella deuda antigua. La impotencia se mezcló con el terror. No había manera de confrontar lo que sucedía sin enfrentar a Lupita directamente y no tenía pruebas. Sentí que el pasado había regresado para cobrarse algo que no había hecho y que nosotras éramos su objetivo silencioso. Esa noche no pude dormir, temiendo cada sombra, cada crujido de la casa y cada sonido que provenía del techo. Semanas después, mi mundo se desmoronó definitivamente. Aurelia, mi madre, falleció. La enfermedad que había comenzado como fatiga se volvió implacable, y nada de lo que intenté logró aliviarla. Sentí un vacío profundo, mezclado con culpa y una rabia silenciosa que no podía expresar. Cada vez que caminaba por la casa, recordaba los rezos en el techo, el vidrio enterrado en el jardín y la mirada de Lupita, y me preguntaba si todo aquello había tenido algo que ver con su partida. No tuve valor de confrontar a Lupita directamente. Cada vez que la veía por la ventana, parecía observarme con esa misma expectativa silenciosa, como si todo lo ocurrido estuviera ligado a mí, a nosotras, y a la deuda que mi madre había dejado atrás. No había pruebas, solo la certeza inquietante de que algo sobrenatural y hostil había estado actuando en nuestra casa. Los bultos que había visto en la azotea no desaparecieron con la muerte de mi madre. Aparecían en el jardín, en los rincones del patio, siempre al caer la noche. Sus mantos negros se movían lentamente, como si respiraran con la casa, recordándome que la deuda no había sido saldada y que lo ocurrido no había terminado. Cada sombra, cada crujido, me llenaba de una mezcla de terror y vigilancia constante. Vivir sola después de aquello se volvió una experiencia inquietante. Los objetos de la casa se movían ligeramente y el vidrio extraño permanecía en el jardín, recordándome la noche en que lo encontré. Ya no sentía miedo por la casa misma, sino por lo que representaba. Un pasado antiguo que regresaba para recordarme que ciertos conflictos no desaparecen con el tiempo y que las cuentas pendientes, aunque olvidadas, pueden cobrar su precio de maneras inesperadas. Aprendí a aceptar el silencio, a vivir con la presencia invisible que parecía acompañarme. La ciudad, antes segura y familiar, ahora me parecía distinta, llena de ecos y sombras que no podía explicar. La historia de mi madre, la deuda con Lupita y los rezos en la azotea permanecen conmigo, y cada noche, al mirar hacia el techo, siento que algo sigue allí, esperando, silencioso, observando.
Mi nombre es Rogelio. Siempre he sido un hombre de rutina. Desde que tengo memoria, me levanto antes del amanecer para preparar la panadería familiar en San Francisquito. A mis 56 años, la vida transcurre entre harina, levadura y el aroma del pan recién horneado. Mi esposa Gabriela se levanta un poco más tarde que yo, preparando los dulces en la cocina, mientras yo reviso que el horno esté a la temperatura exacta para las conchas y bolillos de la mañana. Es un ritmo que conozco de memoria, una coreografía de manos, olores y tiempos precisos. Fue en una de esas madrugadas, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las farolas iluminaban las calles empedradas con una luz amarillenta, que la vi por primera vez. Entró en la panadería justo a las 5 de la mañana, con pasos lentos y medidos, como si conociera cada centímetro de mi mostrador. Tenía la espalda encorvada y un sombrero antiguo que apenas dejaba ver su rostro. Su ropa parecía de otra época: falda larga, suéter gastado, chal gris cubriéndole los hombros. No dije nada, solo la observé mientras elegía un par de bolillos sencillos. Lo que realmente me llamó la atención fueron las monedas con las que pagó. No eran como las que usamos hoy. Brillaban con un fulgor metálico extraño y antiguo. Al deslizar las monedas sobre el mostrador, parecía que absorbían la luz de la lámpara, reluciendo con un brillo que no esperaba encontrar en una transacción tan cotidiana. Gabriela, desde la cocina, me lanzó una mirada curiosa, como preguntando si también lo veía. No dijo nada, solo volvió a concentrarse en el azúcar y la canela que espolvoreaba sobre las conchas. Después de que la señora salió, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No era miedo a lo desconocido, sino una sensación más sutil, difícil de describir. Era como si el tiempo hubiera vacilado por un instante y algo del pasado se hubiera colado en nuestra panadería. Desde ese día, cada madrugada en que abría las puertas de la panadería, me encontraba esperando la aparición de aquella mujer, sin saber qué buscaba ni por qué elegía exactamente ese horario. A veces me sorprendía observando cómo entraba y pagaba, sin prisa, sin palabras. Su presencia transformaba la rutina más familiar en algo que me hacía sentir alerta. Un recuerdo de que no todo en la vida se puede explicar con lógica. La calle estaba vacía, y el frío de la mañana se filtraba entre los muros de adobe de la panadería. Cada sonido, desde el chirrido de la puerta hasta el silbido del viento entre los árboles, parecía amplificado. La veía pagar con sus monedas antiguas y salir, y por un instante, la sensación de que algo extraño se escondía detrás de su andar se hacía más fuerte. No hablé con nadie sobre esto. Gabriela y yo seguimos nuestra rutina, pero yo me sentía observado, como si aquel gesto cotidiano de vender pan hubiera adquirido un significado que todavía no comprendía. Algo en su manera de caminar, en el silencio con que recorría la panadería, me decía que había una historia detrás de esa figura frágil y que quizás nunca llegaría a conocerla. Pero, aún así, me encontraba esperándola cada mañana, con una mezcla de curiosidad y temor silencioso. Después de varias madrugadas viendo a la señora Luisa entrar y salir con sus bolillos y conchas, empecé a notar algo que me inquietaba profundamente. No era algo que pudiera explicar con palabras sencillas. Cada vez que ella se iba, el pan restante en la vitrina comenzaba a cambiar. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizás un error en la fermentación, pero la realidad era más inquietante. Lo que antes permanecía fresco hasta la mañana siguiente, ahora adquiría un olor agrio, como si la masa hubiera empezado a pudrirse en cuestión de horas. Gabriela también lo percibió. Frunció el ceño una mañana, comentando que algo no estaba bien con la harina o con la levadura, pero yo sabía que todo estaba en orden. La primera vez que sucedió, sentí una mezcla de incredulidad y temor. Observé los bolillos que habían estado perfectos apenas unas horas antes
y ahora despedían un olor pesado y penetrante que me revolvía el estómago. Traté de tirarlos discretamente, pero Gabriela me miró sorprendida, como si percibiera que algo más estaba pasando que no podía explicar. Intentamos cambiar la ubicación de los panes, separarlos por hornadas, cubrirlos mejor. Nada funcionaba. Solo los panes que quedaban después de que la señora Luisa pagaba por su compra se echaban a perder de manera acelerada. Con cada mañana, la tensión crecía. Yo me encontraba más alerta, observando la puerta, escuchando con atención el sonido de los pasos en la calle desierta. La rutina de siempre, preparar la masa, amasar, hornear, se sentía pesada, como si el aire de la panadería hubiera cambiado. Había momentos en que el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, y eso aumentaba el nerviosismo. Gabriela notaba mi inquietud y me lanzó miradas preocupadas, pero no decía nada. Parecía entender que algo extraño rondaba nuestra panadería y que era mejor no nombrarlo. Una madrugada, mientras retiraba los panes que ya no se podían vender, sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los pies. El olor a pan podrido se mezclaba con el aroma dulce de las conchas recién horneadas, creando un contraste que me resultaba casi insoportable. Me detuve un momento y miré la puerta de la panadería, recordando la figura de la señora Luisa cruzando la calle silenciosa. No podía evitar preguntarme qué tenía ella, o lo que llevaba consigo, que hacía que la rutina más simple de mi vida se convirtiera en algo extraño, casi imposible de explicar. Decidí que tenía que saber a dónde iba después de salir. La curiosidad comenzó a mezclarse con un miedo creciente. Cada madrugada se sentía como un acto de vigilancia silenciosa, y la presencia de la señora Luisa empezaba a dominar mis pensamientos. Cada pan que se estropeaba era un recordatorio de que lo que estaba ocurriendo no era natural, y que la mujer de monedas antiguas tenía algo que ver con ello. Esa certeza me hacía temblar, pero al mismo tiempo me impulsaba a seguir, a buscar respuestas aunque no quisiera admitir lo que podría encontrar. Esa madrugada decidí que no podía quedarme con la duda. Preparé el pan como siempre, con la rutina mecánica que me había acompañado durante décadas, pero con la mente fija en la señora Luisa. Esperé detrás del mostrador, observando el reloj, y cuando escuché los pasos suaves sobre el empedrado, sentí una mezcla de anticipación y miedo que me hizo sudar a pesar del frío que penetraba por la puerta entreabierta. No había nadie más en la calle. Las luces de las farolas dibujaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. La señora entró con su paso lento y seguro, tomó los bolillos que siempre elegía y pagó con sus monedas antiguas, reluciendo bajo la luz de la lámpara del mostrador. Esta vez, en lugar de simplemente dejar que se fuera, la seguí discretamente. Cada calle que cruzábamos parecía familiar y al mismo tiempo extraña. Las fachadas de las casas, los perros que dormían en las aceras, el aroma del pan horneado que se escapaba de otros locales, todo se mezclaba con una sensación de irrealidad que me mantenía tenso y alerta. Ella no parecía notar que la seguía. Caminaba lentamente, casi arrastrando los pies, con la mirada fija al frente. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de sus pasos sobre el pavimento mojado. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Algo en su andar me decía que no debía continuar, que estaba entrando en un territorio que no me correspondía. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al doblar la última esquina, la señora se dirigió hacia el cementerio del barrio, un lugar que siempre había estado envuelto en historias viejas, con portón de hierro, muros de piedra cubiertos de musgo y árboles que proyectaban sombras densas sobre los antiguos panteones. Al cruzar la entrada, el aire cambió de manera inmediata. El frío se intensificó. El olor a tierra húmeda y hojas secas llenó mis sentidos,
y un silencio absoluto parecía absorber todos los demás sonidos del barrio. Intenté acercarme, pensando en llamarla, pero no emití palabra alguna. Fue como si el cementerio hubiera tragado su figura. Entre las lápidas y los mausoleos cubiertos de musgo, la vi caminar unos pasos más y luego desaparecer. Durante un instante, sentí un vacío extraño, como si hubiera perdido no solo la vista de la señora, sino también la noción del tiempo y del espacio. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se mezclaba con una fascinación que me resultaba casi dolorosa. Me quedé allí, parado entre las tumbas antiguas, sin atreverme a avanzar. La sensación de que algo más grande que yo me observaba se hizo insoportable. Finalmente, regresé a la panadería, con las manos temblorosas y el cuerpo rígido por el frío y la tensión. Gabriela notó mi estado, pero tampoco dijo nada. Sabía que algo había sucedido y que no podía explicarse de manera sencilla. Esa madrugada, la rutina de la panadería y la vida misma habían cambiado para siempre. Algo, o alguien, había cruzado la línea entre lo cotidiano y lo imposible, y yo había sido testigo silencioso de ello. Al día siguiente, la panadería estaba más silenciosa de lo habitual. El frío de la madrugada todavía persistía, mezclándose con el olor del pan recién horneado que llenaba el pequeño local de San Francisquito. Mientras revisaba los estantes y organizaba los panes, noté algo sobre el mostrador que me hizo detener el aliento. Una moneda antigua, recién pulida, reluciendo bajo la luz de la lámpara como si hubiera sido colocada allí hacía apenas unos segundos. La tomé entre mis dedos con cuidado, sintiendo el frío metálico y un peso extraño, no solo físico, sino también emocional. En la calle, los vecinos pasaban de manera habitual, ajenos a la inquietud que sentía. Gabriela observaba desde la cocina, percibiendo que algo me había dejado sin palabras. No preguntó, pero su mirada estaba cargada de preocupación y comprensión silenciosa. Sabía que había algo que no podía explicarse con lógica. Algo que nos había visitado durante las madrugadas y que ahora dejaba su señal tangible sobre el mostrador. Esa misma mañana, mientras hojeaba el periódico local, algo llamó mi atención en la sección de avisos de misa. Allí estaba un pequeño anuncio con letras antiguas anunciando la misa de homenaje a la señora Luisa, fallecida hace 20 años. Había una foto de ella. Era exactamente el mismo rostro que veía todas las madrugadas en mi panadería. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Todo encajaba de manera imposible, y la certeza de que lo que había presenciado no pertenecía a este tiempo se hizo abrumadora. No podía evitar recordar sus pasos lentos, la manera en que sostenía sus monedas antiguas, el silencio con el que recorría la panadería. Cada detalle parecía impregnado de una vida que ya había terminado hace 2 décadas, pero que, de alguna forma, había regresado a reclamar su pan, a interactuar con nosotros de manera silenciosa y misteriosa. La moneda sobre el mostrador era una prueba tangible, un mensaje silencioso que confirmaba que su presencia no había sido un sueño ni un producto de mi imaginación. Intenté continuar con la rutina, amasar, hornear, servir a los clientes, pero la sensación de que algo más permanecía en la panadería no me abandonaba. Cada vez que miraba el mostrador, la moneda relucía como un recordatorio de lo inexplicable, de que la señora Luisa todavía recorría nuestras madrugadas, aunque su cuerpo ya no perteneciera a este mundo. Gabriela y yo continuamos con nuestro trabajo, pero había un peso invisible en el aire, un recuerdo de que algunas historias no terminan con la muerte y que, a veces, lo cotidiano convive con lo imposible. Esa moneda quedó allí, sobre el mostrador, durante días. Nunca se la mencioné a nadie más. Cada madrugada, al abrir la panadería, sentía un nudo en el estómago, anticipando la posibilidad de que la señora Luisa volviera,
Aunque supiera que hacía 20 años que había partido, el misterio permanecía intacto. Y yo, simple panadero, comprendí que había sido testigo de algo que escapaba a toda explicación. Soy Camila. Cuando llegué al centro histórico de Querétaro, me sentí emocionada por mi nueva aventura. Iba a vivir unos meses en un Airbnb, mientras trabajaba en un proyecto de diseño gráfico para un cliente importante. El edificio parecía sacado de otra época. La fachada colonial mostraba paredes de piedra gastadas por el tiempo, con balcones de hierro forjado y macetas con flores marchitas que todavía conservaban su color. Subí por la escalera de madera crujiente hasta el segundo piso y abrí la puerta de mi apartamento temporal. Al principio, todo parecía perfecto. La cocina era pequeña, con azulejos color terracota y una ventana que dejaba pasar la luz de la tarde. Las paredes tenían un color cálido que contrastaba con los muebles antiguos y algunas piezas modernas que el propietario había colocado con cuidado. Pero lo que más me llamó la atención fue el espejo del dormitorio. No era un espejo cualquiera, ocupaba casi toda la pared, con una moldura de madera oscura y tallada que mostraba signos evidentes de antigüedad. El vidrio estaba manchado y parecía absorber la luz de la habitación, reflejando mi imagen con un tono más oscuro, más pesado que el resto del cuarto. Al principio intenté no darle importancia. Me decía a mí misma que solo era un espejo viejo y que mi mente estaba cansada por el viaje. Pero los días pasaron y comencé a notar algo extraño. Aunque dormía lo suficiente, me despertaba agotada. Cada mañana me costaba levantarme, como si mi cuerpo estuviera cargando un peso invisible. La sensación se intensificaba durante el día. A veces, mientras trabajaba frente a la computadora, sentía que mis manos pesaban demasiado y que mi cabeza estaba llena de niebla. Intenté racionalizarlo. Me decía que probablemente era el cambio de rutina, el estrés de mudarme temporalmente o incluso la dieta diferente. Cocinaba comidas simples, quesadillas o sopes, y daba paseos por las calles empedradas del centro para despejarme, pero nada parecía aliviar la sensación de cansancio que se había instalado en mí. Lo curioso era que, cada vez que pasaba frente al espejo, sentía un ligero mareo. La luz no parecía reflejarse normalmente. Mi propia imagen se veía más lenta, como si el espejo filtrara algo de mí. Empecé a notar que el reflejo no coincidía completamente con mis movimientos, un parpadeo tardío o un gesto que no seguía mi ritmo. Al principio lo atribuía a la fatiga, pero con cada día que pasaba, la sensación de que algo no estaba bien se volvía más difícil de ignorar. Aún así, trataba de mantener la calma. Organizaba el apartamento, desempacaba mis cosas y lo decoraba a mi manera, colgando algunas fotos familiares y mis libretas de trabajo. Sin embargo, cada noche, cuando la luz se volvía más tenue y la ciudad empezaba a silenciarse, sentía que el espejo absorbía la energía de la habitación. Me costaba conciliar el sueño y una sensación de incomodidad se asentaba en mi pecho, una mezcla de cansancio y algo indefinido que no podía explicar. Ese primer contacto con el espejo, aunque sutil, marcó el inicio de algo que no esperaba. Lo que parecía un objeto decorativo, un simple reflejo de mí misma, comenzó a imponerse silenciosamente sobre mi rutina, llenando el apartamento de una tensión ligera, pero persistente. Una tensión que, en los días siguientes, no solo afectaría mi descanso, sino también la manera en que percibía cada rincón de aquel lugar. Los días siguientes, la sensación de cansancio que había comenzado a notarse en mí se volvió más intensa. Me levantaba con esfuerzo, como si mi cuerpo estuviera cargando una mochila invisible llena de piedras. A veces, mientras revisaba mis correos o trabajaba en el proyecto de diseño, sentía que mis manos pesaban demasiado
y que mis ojos no podían concentrarse en la pantalla por más de unos minutos. Intenté mantener la rutina, salir a caminar por las calles coloniales, comprar fruta en el mercado cercano y preparar mis comidas, pero nada parecía aliviar aquella fatiga. Fue entonces cuando empecé a notar algo más extraño en el espejo del dormitorio. Al principio creí que se trataba de juegos de luz o de mi imaginación, pero varias veces sentí la presencia de alguien detrás de mí en el reflejo. Una mujer de cabello largo, oscuro, parada de manera silenciosa. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, pero cuando miraba el espejo, ahí estaba. No podía precisar su rostro. Estaba parcialmente oculto por sombras, pero el aire que sentía al verla me helaba la espalda y hacía que mi corazón se acelerara. A veces, mientras me vestía para salir o preparaba mi café de la mañana, sentía que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Mis hombros se tensaban, mis manos temblaban ligeramente, y por un instante parecía que el tiempo se ralentizaba. En varias ocasiones, dejé de mirar el espejo durante horas, intentando concentrarme en tareas cotidianas como organizar mis libretas de trabajo o cocinar. Pero incluso al cerrar la puerta del dormitorio, un sentimiento de vigilancia permanecía, como si la figura estuviera ahí, esperando. Los objetos del apartamento también comenzaron a adquirir un carácter inquietante en esos días. Un vaso que había dejado en la mesa aparecía en otro lugar. La lámpara de noche proyectaba sombras más largas de lo normal, y los sonidos del edificio, como el crujido de la madera o el roce de la ventana con la brisa, se sentían exageradamente cercanos. Cada pequeño detalle se amplificaba dentro de mí, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí comenzaba a aceptar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. El cansancio ya no era solo físico. Había un desgaste emocional que no podía explicar. Me sentía sin ánimos, con la energía como drenada, y mi entusiasmo por el trabajo y las cosas simples se esfumaba día tras día. Por momentos, incluso dudaba de mi propia cordura, preguntándome si estaba imaginando la figura o si la fatiga había distorsionado mi percepción. Pero no podía ignorar la certeza que sentía cada vez que mis ojos se cruzaban con el espejo. Algo me estaba observando, y no era parte de mí. En las noches, la sensación de que alguien estaba detrás del vidrio se hacía más intensa. A veces me encontraba de pie frente al espejo, congelada, mirando mi propio reflejo y buscando señales de movimiento. Cada vez que veía la silueta, un frío profundo se asentaba en mi pecho y mis pensamientos se llenaban de preguntas sin respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me miraba? ¿Qué quería de mí? Aquel primer contacto con la presencia en el espejo no había sido violento ni agresivo, pero sí lo suficientemente inquietante para que empezara a sentir que mi estancia en el apartamento se estaba tornando peligrosa, incluso en medio de la normalidad de mi rutina. La combinación de fatiga, aislamiento y la visión de esa figura silenciosa creaba un estado de tensión constante, como si cada momento dentro del apartamento estuviera impregnado de algo que no podía comprender, pero que no podía ignorar. Con el paso de los días, lo que antes eran sombras y figuras apenas visibles, empezó a transformarse en algo más perturbador. Las manchas del espejo, que al principio parecían simples imperfecciones del vidrio, comenzaron a adoptar formas humanas. Rostros emergían lentamente en la superficie, como si el cristal mismo los estuviera dibujando. Algunos eran adultos, otros niños, todos con expresiones que variaban entre el dolor, la angustia y un rencor silencioso. No eran imágenes nítidas al principio, pero cuanto más tiempo pasaba frente al espejo, más claros se volvían. Intenté mantener la calma, como había hecho hasta ahora, pero un miedo creciente se instaló en mi pecho. Cada vez que abría la puerta del dormitorio, sentía que los rostros me observaban, aunque estuviera de espaldas a ellos. Durante el día,
Podía ignorarlos un poco, pero en la noche la sensación se intensificaba. La luz amarilla de la lámpara del cuarto parecía insuficiente para iluminar el ambiente, y las sombras se alargaban hasta mezclarse con los rostros del espejo, convirtiendo la habitación en un espacio opresivo y casi imposible de habitar. Una noche, incapaz de soportar más la visión, decidí cubrir el espejo con un paño pesado que encontré en un armario. Creí que así podría descansar, al menos mentalmente, sin sentirme observada constantemente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. Susurros detrás del paño. Al principio no distinguía palabras, solo murmullos indefinidos, como voces intentando comunicarse desde el otro lado del vidrio. Cada sonido hacía que el corazón me latiera con fuerza, y el miedo se mezclaba con una sensación de impotencia absoluta. Los días se convirtieron en un ciclo de agotamiento y miedo. Me levantaba sintiéndome débil, sin energía, y apenas podía concentrarme en mis tareas de diseño. El cansancio físico se combinaba con un desgaste emocional profundo, una sensación de vacío que no lograba explicar. Empecé a evitar pasar por el dormitorio, aunque cada vez que escuchaba un crujido de la madera del edificio o el roce del viento en la ventana, sentía que los rostros del espejo se movían en la penumbra, observándome. Incluso las actividades más simples se volvieron difíciles: cocinar, organizar mis cosas, caminar por las calles del centro histórico. Todo parecía exigir un esfuerzo mayor. La ansiedad se mezclaba con la fatiga, y la sensación de estar atrapada en el apartamento aumentaba. Por momentos, tenía que sentarme en la sala, cerrar los ojos y respirar profundo, intentando convencerme de que estaba sola y que todo era producto del cansancio. Pero los susurros y las miradas del espejo no me dejaban en paz, y la certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo se volvía innegable. Al mirar por la ventana, mis ojos recorrían las calles empedradas del centro histórico, con sus faroles que proyectaban un brillo cálido sobre los adoquines mojados por la llovizna de la tarde. La vida en la calle continuaba ajena a mi inquietud. Vendedores ambulantes acomodaban frutas y tortillas. Los niños corrían entre las plazas, mientras sus risas se mezclaban con el ruido de los pasos y los coches. Y las conversaciones de vecinos flotaban como un murmullo constante que llenaba el aire de una sensación de normalidad casi reconfortante. Todo parecía tan cotidiano, tan seguro, que por un momento pude imaginarme caminando entre ellos sin temor, dejando atrás la opresión del apartamento. Pero al volver la mirada hacia mi cuarto, la contradicción se volvía insoportable. Cada objeto cobraba un peso distinto. La lámpara de noche proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. La madera del piso crujía en tonos que yo juraría imitarían susurros, y el espejo cubierto con un paño pesado parecía palpitar, como si detrás de él algo respirara, insistente y silencioso. No era solo que me sintiera observada, era que sentía la presión de una presencia invisible, un peso que se asentaba sobre mi pecho y hacía que incluso respirar resultara más difícil. El espejo había dejado de ser un simple objeto decorativo. Se había convertido en un presagio silencioso, una advertencia constante de que mi energía no me pertenecía por completo, de que cada momento dentro de aquel cuarto drenaba lentamente mi fuerza vital y mi ánimo. La fatiga física se mezclaba con un desgaste emocional profundo, una sensación de vacío que no podía llenar ni con comida, ni con sueño, ni con distracciones. Mi mente comenzaba a asociar cualquier sonido, cualquier sombra, con el cristal antiguo y sus manchas que formaban rostros incompletos, cada uno con expresiones de dolor y súplica. Durante esas noches largas, me encontraba sentada frente al paño que cubría el espejo, temblando levemente, con las manos apoyadas sobre mis rodillas, escuchando atentamente cualquier cambio en el silencio.
Cada susurro que lograba distinguir, aunque indefinido, parecía advertirme de que la situación estaba escalando. Cada rostro que se insinuaba detrás del tejido aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Lo que había comenzado como un cansancio inexplicable se transformaba en un ataque silencioso contra mi bienestar, algo que no podía controlar ni racionalizar. El miedo se volvía más tangible con cada hora que pasaba. Mi propio cuarto, que días atrás me había parecido acogedor, se convertía en un espacio hostil, como si cada objeto, cada sombra y cada reflejo conspirara para recordarme que no estaba sola. Era imposible relajarse, imposible ignorar la sensación de ser drenada lentamente. Comprendí, con un peso en el pecho que no podía aliviar, que debía encontrar una salida, que no podía seguir conviviendo con ese espejo, ni con la presencia que lo habitaba, porque cada instante de indecisión aumentaba el riesgo de perder no solo mi descanso, sino también la estabilidad de mi mente y mi fuerza interior. Una tarde nublada, cuando el calor del día comenzaba a disiparse y el cielo adquiría ese tono gris azulado que anuncia la lluvia en Querétaro, estaba recostada en el sofá, tratando de descansar un poco después de otra noche sin sueño. El silencio del apartamento era espeso, solo interrumpido por el zumbido de un ventilador viejo y el murmullo distante de la calle. Entonces, un golpe seco en la puerta me hizo incorporarme de golpe. No fue un toque común, de cortesía, fue firme, insistente, como si quien llamaba supiera con certeza que yo estaba adentro. Mi primer impulso fue quedarme inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido no se repitiera. Pero lo hizo, 3 veces más. Cada golpe resonaba en las paredes, mezclándose con el eco tenue del espejo cubierto al fondo del cuarto, como si incluso ese objeto reaccionara al visitante. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo con fuerza, dudando entre abrir o no. Por un momento pensé en no moverme, en dejar que quien fuera se marchara. Pero una mezcla de curiosidad y necesidad de contacto humano, esa soledad que me había envuelto los últimos días, me empujó a actuar. Respiré hondo y, con la mano temblorosa, giré lentamente la perilla. Al otro lado se encontraba un hombre. No era joven, quizá rondaba los 50, con el cabello entrecano y la piel curtida por el sol. Su ropa era sencilla, pero limpia, y había algo en su presencia que imponía respeto sin intención. Su mirada, sin embargo, fue lo que más me impactó. Tenía esa seriedad tranquila de quien ha visto cosas difíciles y ya no se sorprende de casi nada. Se presentó como Lucio, pronunciando mi nombre con naturalidad, como si me conociera de antes. No sé cómo lo supo, ni de qué manera tenía tan claro que yo vivía allí, pero su tono pausado, casi solemne, me desarmó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre el propietario del apartamento. Su voz era grave y segura, con ese acento queretano leve que mezcla cortesía y firmeza. No insistió, no se mostró invasivo, pero su manera de sostener la mirada me transmitió una urgencia silenciosa, como si lo que tuviera que decir no pudiera esperar. Contra todo instinto, decidí abrir la puerta por completo y dejarlo pasar. Mientras Lucio cruzaba el umbral, sentí un cambio en el aire. El ambiente, hasta entonces pesado, pareció aliviarse un poco, como si su sola presencia interrumpiera el ciclo de tensión que me había acompañado durante días. Nos dirigimos a la sala, y noté que él evitó mirar hacia el espejo cubierto, aunque su gesto se endureció levemente al pasar junto a él. Me ofreció sentarse, pero rehusó, permaneciendo de pie, con las manos entrelazadas al frente, como si estuviera conteniendo algo. Fue entonces cuando me habló, con esa voz grave y medida que parecía venir de alguien acostumbrado al silencio.
Dijo que había vivido en ese mismo apartamento antes de mudarse definitivamente a Querétaro, que conocía al propietario y que también conocía al espejo antiguo que ahora estaba en mi cuarto. Supe por el tono de su voz que no me estaba contando una historia cualquiera. Lo hacía como quien comparte una advertencia, algo que lleva tiempo queriendo decir. Explicó que no era el primero en experimentar cosas extrañas allí, y que ese objeto había sido testigo de sucesos que muchos prefirieron ignorar. Mientras lo escuchaba, la sensación de miedo comenzó a mezclarse con una extraña calma. Por primera vez en días, alguien ponía palabras a lo que yo había sentido. Pero esa tranquilidad era engañosa. Tras sus frases medidas, se adivinaba un conocimiento doloroso, algo que Lucio no decía del todo, como si supiera que lo que estaba por revelarme cambiaría la manera en que entendía aquel lugar para siempre. Me hizo un gesto leve, apenas un movimiento de cabeza, y me preguntó si había notado cosas extrañas en el apartamento. Sentí un nudo en el estómago y, con un movimiento casi imperceptible, confirmé que sí. Al instante, su expresión se tensó. Sus cejas se fruncieron ligeramente y sus labios se comprimieron, como si el peso de lo que estaba a punto de decirle fuera demasiado grande para cualquier presentación ligera. En ese instante, comprendí que lo que él sabía no era algo que se contara de manera casual. Lucio me habló en voz baja, casi confidencial, acercándose solo un poco, manteniendo la distancia suficiente para no invadir mi espacio, pero lo bastante cerca como para que sintiera la seriedad de sus palabras. Me explicó que el propietario del apartamento practicaba magia negra, y que el espejo antiguo no era un objeto decorativo inocuo, sino un instrumento para extraer la energía vital de quienes se hospedaban allí. No era algo que se pudiera percibir a simple vista. La influencia del espejo se manifestaba de manera silenciosa, progresiva, robando fuerza, ánimo y bienestar sin que uno pudiera detenerlo a tiempo. Mientras hablaba, fui recordando cada síntoma que había experimentado. El cansancio insoportable al despertar, la dificultad para concentrarme en mi trabajo, la sensación de vacío emocional, los escalofríos y los susurros que había escuchado en la noche. Todo encajaba, y la certeza de que mi experiencia no era fruto de la imaginación se volvió abrumadora. Cada palabra de Lucio era como un espejo que reflejaba mis propios temores y les daba forma concreta. No explicó cómo había llegado a descubrir todo aquello, ni qué lo había motivado a investigar al propietario o al espejo, pero enfatizó con firmeza que debía salir del apartamento cuanto antes. La urgencia en su tono era palpable. Una presión silenciosa que se impregnó en mi pecho y aceleró mis latidos. Sentí un frío instantáneo recorrer mi espalda y comprendí, sin necesidad de más palabras, que no podía posponer la decisión ni un instante. Algo dentro de mí, una mezcla de instinto y miedo profundo, me avisó que mi seguridad dependía completamente de alejarme de ese lugar de inmediato. La sensación de peligro era tan real que incluso el aire del apartamento parecía más pesado, como si el tiempo y el espacio hubieran cambiado, reforzando la necesidad de escapar. Cada segundo que permaneciera allí aumentaría el riesgo, y aunque la idea de dejar mis cosas atrás me dolía, supe que mi bienestar estaba en juego y que la prioridad absoluta era salir antes de que fuera demasiado tarde. Recolecté mis cosas rápidamente, dejando atrás muebles, libros y recuerdos que ya no me importaban. Cada paso dentro del apartamento estaba impregnado de la tensión de los días pasados. Los rostros en el espejo cubierto, los susurros en la noche, el peso del cansancio físico y emocional. Todo eso desapareció gradualmente al cruzar la puerta y caminar por las calles coloniales, respirando el aire fresco del centro de Querétaro. Aunque sentí alivio, también quedó un eco de inquietud en mí. La experiencia me enseñó que algunas cosas no se pueden explicar con lógica ni conciencia,
y que ciertas presencias son más peligrosas de lo que la vista puede percibir. Lucio se despidió sin más, y yo continué mi camino, con la sensación de que había escapado de algo que podría haber consumido no solo mi energía, sino también mi voluntad. Mientras dejaba atrás el edificio y las calles empedradas, comprendí que aquel apartamento y el espejo antiguo seguían siendo un misterio. ¿Quién era el propietario? ¿Cómo había adquirido esos poderes y qué habría pasado con otros huéspedes? Pero lo que más me quedó grabado fue la certeza silenciosa de que, a veces, lo cotidiano puede esconder horrores que solo se perciben cuando uno se atreve a mirar demasiado de cerca.